¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas parecen mantenerse en pie incluso cuando todo en su vida se derrumba? En momentos de pérdida, enfermedad, traición o incertidumbre, hay personas que no solo sobreviven, sino que brillan con una luz que desconcierta al mundo. Mientras otros se desesperan, ellos conservan la paz. Mientras otros maldicen la oscuridad, ellos siguen caminando con esperanza. ¿Qué los hace diferentes? La respuesta no siempre está en lo visible. No está en sus títulos, ni en sus recursos, ni siquiera en su inteligencia emocional. Está en algo más profundo. Algo que el mundo muchas veces no entiende: su fe en Dios. Porque la fe, cuando es verdadera, transforma la mente. La forma de pensar cambia. La forma de interpretar la realidad cambia. Y por lo tanto, la forma de enfrentar el sufrimiento también cambia. La persona de fe ya no ve la adversidad como una maldición, sino como una prueba con propósito. Ya no interpreta el dolor como castigo, sino como parte de un plan más grande que quizás ahora no entiende, pero que acepta, confiando en que Dios nunca abandona a los suyos. En medio del caos, esa persona recuerda lo que dice Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esa completa paz no es una emoción superficial, es una fortaleza mental que permite seguir adelante incluso con el alma herida. La fe no evita el sufrimiento, pero cambia radicalmente cómo lo enfrentamos. Un ejemplo claro lo vemos en la vida de Job. Lo perdió todo: hijos, salud, bienes. Y sin embargo, pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. ¿Quién puede decir eso en medio del dolor? Solo alguien cuya mente no está anclada en lo terrenal, sino en lo eterno. Eso es fortaleza mental nacida de la fe. Pero esta fortaleza no surge de un día para otro. Es fruto de un proceso espiritual donde se alimenta la mente con la palabra de Dios, se cultiva la confianza a través de la oración y se riega el pensamiento con esperanza. Y es importante entender que esto no es una ilusión, ni una autoayuda disfrazada. Es un cambio real y profundo. La neurociencia moderna incluso respalda que la meditación en textos sagrados, la práctica constante de la gratitud y la fe en un poder superior moldea físicamente el cerebro, fortaleciendo áreas relacionadas con la resiliencia, la compasión y la regulación emocional. Es decir, la fe no solo fortalece el alma, también reconstruye la mente. En un mundo lleno de ruido, ansiedad, miedo e incertidumbre, la fe actúa como un escudo invisible, pero poderoso. No elimina los problemas, pero sí nos da una mentalidad para superarlos. Nos recuerda que no estamos solos, que la historia no termina en el dolor, y que detrás de cada prueba hay una mano divina que sostiene, guía y transforma. ¿Cuántas veces sentiste que ya no podías más, que todo te superaba, y aún así algo dentro tuyo te hizo seguir? Esa fuerza silenciosa, que te empuja cuando no queda nada, tiene un nombre: resiliencia. Y aunque muchos la buscan en libros de autoayuda o discursos motivacionales, hay una fuente que a menudo se pasa por alto. Una fuente que no viene del ego, ni del pensamiento positivo, ni de las fuerzas humanas. Esa fuente es la fe en Dios. Cuando uno cree que hay un propósito detrás del dolor, el dolor no lo destruye. Cuando uno cree que no camina solo, aunque todo el mundo lo haya abandonado, no se derrumba. Cuando uno cree que Dios puede sacar bien del mal, no se rinde, sino que espera. Eso es resiliencia espiritual. Y es mucho más profunda que la simple resistencia mental. Porque no se basa en tus fuerzas, sino en las de Dios. Mira a Moisés, rechazado por su propio pueblo, perseguido por Faraón, dudado por todos, y sin embargo no se detuvo. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado. Mira a David, escapando de cuevas, traicionado, humillado, pero seguía escribiendo salmos de esperanza. Mira a Jesús en Getsemaní, angustiado hasta sudar sangre, pero con una determinación inquebrantable de cumplir el propósito. En todos ellos había una fuerza que no era meramente humana. Era fe. Y esa fe los volvía indestructibles por dentro, aunque eran golpeados por fuera. La resiliencia que nace de la fe no niega el sufrimiento, pero le da un sentido. Y ese sentido se convierte en combustible para no rendirse. En 2 Corintios 4, 8-9, Pablo escribe: Estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados,
pero no destruidos. Eso es resiliencia. Y es una declaración espiritual. Pablo no hablaba desde la teoría. Hablaba como alguien que había sido golpeado una y otra vez, pero seguía caminando con una convicción que lo mantenía firme. Cristo vive en mí, y mientras Él esté conmigo, nada puede destruirme por completo. Esa es la promesa para todo creyente. No es que no vas a caer, es que vas a volver a levantarte, una y otra vez. Y cada caída, en vez de debilitarte, te hará más fuerte. Porque la fe transforma cada fracaso en una lección, cada herida en una cicatriz con historia, y cada noche oscura en un amanecer con propósito. Si estás atravesando un momento difícil, no te preguntes si tenés suficiente fuerza. Pregúntate si estás confiando lo suficiente. Porque cuando confías en Dios, la resiliencia deja de ser una opción, y se convierte en tu naturaleza. ¿Cuánto de lo que te roba la paz existe realmente, y cuánto solo vive en tu mente? Vivimos en una época en la que la ansiedad se ha vuelto parte del paisaje cotidiano. Es como una niebla silenciosa que cubre todo, y sin darnos cuenta, aprendemos a vivir bajo su peso. Nos levantamos con una preocupación y nos dormimos con otra. El miedo al futuro, a la pérdida, al fracaso, al rechazo, se cuela en los pensamientos, muchas veces sin que nadie lo note. Pero hay algo poderoso que puede romper ese ciclo. Y no se encuentra en una pastilla ni en una fórmula mágica. Se encuentra en la fe. La fe es como un ancla en medio del mar agitado de la vida. Cuando todo cambia, cuando todo es incierto, cuando parece que no tenemos el control de nada, la fe nos recuerda que no necesitamos tener el control de todo para estar en paz. Creer en Dios, en un propósito superior, en una presencia que cuida de nosotros incluso en la oscuridad, transforma por completo la relación que tenemos con nuestros pensamientos. Porque el miedo y la ansiedad se alimentan del vacío, del y sí, del no puedo, del no sé qué hacer. Pero la fe llena ese vacío con algo más grande. Nos dice que no tenemos que tener todas las respuestas para seguir caminando. La ansiedad también nace muchas veces del exceso de futuro. De vivir enfocados en lo que todavía no pasó, en lo que podría salir mal. Pero la fe nos invita a regresar al presente. A confiar en el paso que estamos dando ahora. A respirar profundo y creer que, aunque no sabemos lo que viene, alguien más sí lo sabe, y no nos va a dejar solos en el camino. Cuando una persona vive desde la fe, su mente comienza a calmarse. No porque todo se resuelva mágicamente, sino porque cambia la forma de mirar la vida. De repente, los problemas no desaparecen, pero ya no son amenazas gigantescas, sino desafíos que tienen sentido. Ya no hay que cargar con todo, ya no hay que demostrar todo. Hay una certeza interior que dice, puedo descansar, puedo confiar, puedo soltar. Y eso cambia todo. Cambian las noches sin dormir. Cambian los pensamientos que antes te dejaban paralizado. Cambia la relación con el error, con el fracaso, con la incertidumbre. Porque quien tiene fe deja de vivir con miedo al futuro y empieza a vivir con confianza en el proceso. Aprende a soltar lo que no puede controlar y a fortalecer lo que sí puede, su actitud, su esperanza, su mente. Y no es que no vuelvan las preocupaciones. Claro que vuelven. Pero ya no encuentran el mismo lugar donde crecer. Encuentran una mente entrenada en la confianza, un corazón sostenido por algo eterno. Y eso les quita poder. Es ahí donde la fe actúa como medicina del alma. No como un escape de la realidad, sino como una forma diferente de habitarla. Una mente sin fe se agota, se agita, se dispersa. Una mente con fe respira, descansa, resiste. Y en un mundo como el de hoy, eso no es poco. Eso es fortaleza mental verdadera. ¿Cuánto más fácil sería caminar si supieras con certeza que tu vida tiene un propósito que no depende del éxito, del dinero ni de la aprobación de nadie? Hay momentos en los que no saber hacia dónde vas duele más que el camino mismo. Sentirse perdido no siempre significa estar en un lugar equivocado. A veces significa que el alma está buscando dirección, un rumbo, una razón que le dé sentido a tanto esfuerzo, a tanto dolor, a tanto esperar. Y eso es precisamente lo que la fe le da al ser humano. Sentido de propósito. No un propósito cualquiera, inventado por la presión social o el ego. No una meta superficial que cambia cada año. Sino un propósito profundo, que no depende de tus logros, ni de tu pasado, ni de tus recursos. Un propósito que viene de saber que fuiste creado para algo más grande que simplemente sobrevivir.
Cuando una persona cree en Dios, comienza a entender que su vida no es un accidente, que cada experiencia, incluso las más duras, forma parte de un tejido invisible que está siendo cuidadosamente diseñado. Esa comprensión cambia radicalmente la forma de vivir. Porque cuando no hay propósito, la rutina aplasta. Los problemas parecen castigos. Los fracasos se sienten definitivos. Y el sufrimiento parece sin sentido. Pero cuando hay fe, todo cambia de lugar. Las caídas se transforman en parte del proceso. Las puertas que se cierran dejan de ser finales y se vuelven desvíos necesarios. El dolor ya no es un enemigo, sino un maestro. Y sobre todo, aparece algo que el mundo busca desesperadamente: dirección. La fe le da dirección a la vida, no como un mapa exacto, sino como una brújula interior. No siempre sabes lo que va a pasar, pero sabes que no estás caminando en vano. Que lo que haces, lo que aprendes, lo que superas, construye algo que vale la pena. Esa dirección te mantiene firme incluso cuando no tenés todas las respuestas. Te da motivación cuando el cansancio te quiere frenar. Y te da visión cuando todo parece confuso. Hay personas que viven décadas persiguiendo metas que no llenan. Que suben peldaños en escaleras apoyadas en paredes equivocadas. Que se sienten vacías aún cuando lo tienen todo. Y es porque les falta lo más importante: sentido. El sentido no se compra. No se hereda. El sentido nace cuando conectas con lo eterno. Cuando entendés que tu historia no es solo tuya, es parte de algo mayor. Cuando sabes que tus pasos, incluso los más pequeños, importan. Eso es lo que hace la fe. No solo te levanta cuando estás caído, sino que te da un porqué para seguir caminando. Y cuando tenés un porqué, el cómo se vuelve más liviano. Porque la dirección no siempre se ve en el horizonte. A veces se siente en el corazón. Y si sentís que estás en medio de la confusión, si te cuesta encontrarle sentido a lo que estás viviendo, tal vez no necesites más explicaciones. Tal vez necesites más conexión. Conexión con lo que realmente te mueve. Conexión con quien te creó. Conexión con tu propósito. Y esa conexión, solo la fe la puede revelar. Y si lo que hoy duele no vino a destruirte, sino a formarte, nadie escapa al sufrimiento. Todos, en algún momento, enfrentamos momentos oscuros. Pérdidas, fracasos, traiciones, enfermedades, incertidumbre. La adversidad es parte inevitable del camino humano. No importa cuán fuerte, inteligente o preparado estés, tarde o temprano, algo te sacude el alma. Pero hay una gran diferencia entre aquellos que se rompen en esos momentos y aquellos que se transforman. Esa diferencia es la actitud con la que enfrentamos el dolor. Y esa actitud, cuando está sostenida por la fe, genera un tipo de crecimiento que de otro modo sería imposible. La mayoría de las personas intenta escapar del dolor. Evitarlo, anestesiarlo, ignorarlo. Se nos enseñó que sufrir es perder, que si algo duele es porque algo salió mal. Pero esa es una visión incompleta y superficial de la vida. Porque muchas veces, es precisamente el dolor el que nos moldea. Y aquí la fe cumple un papel decisivo. La fe no elimina la adversidad. No la evita. Pero sí la resignifica. La convierte en un espacio de trabajo interior. En una herramienta de pulido. En una oportunidad de despertar. Porque cuando uno tiene fe, empieza a ver el dolor como parte de un proceso de transformación. No como un castigo, sino como un llamado a crecer, a cambiar, a fortalecerse. Hay heridas que abren los ojos. Hay pérdidas que nos devuelven lo esencial. Hay fracasos que nos enseñan más que todos los éxitos. Y hay momentos de oscuridad que, si los transitamos con fe, nos revelan una luz que no sabíamos que teníamos. Eso es crecer desde la adversidad. Y ese crecimiento no es teórico. Se vive. Se siente. Deja huella. Una persona con fe aprende a no preguntarse solo ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué me está pasando? Y ese cambio de pregunta cambia también la dirección de su energía. En vez de quedarse atrapada en la queja, en la autocompasión, en el resentimiento, empieza a mirar hacia adentro con otros ojos. Comienza un proceso de autoconocimiento profundo. Se descubre en capacidades que antes no sabía que tenía. Se limpia de cargas innecesarias. Se vuelve más humilde, más sabia, más fuerte.
Esto no quiere decir que el dolor sea deseable, ni que haya que romantizar el sufrimiento. Lo que quiere decir es que cuando la adversidad llega, porque va a llegar, la fe te prepara para usarla, en lugar de dejar que te destruya. Porque cuando uno cree que hay un propósito más grande detrás de todo, entonces cada golpe se convierte en una enseñanza. Cada pérdida deja una semilla. Cada tropiezo deja una dirección nueva. Y algo extraordinario comienza a ocurrir. Lo que antes parecía una desgracia, se transforma en una parte esencial de tu historia. No porque haya sido bueno en sí mismo, sino porque vos te volviste mejor a través de eso. Y eso es crecimiento. Crecer no es acumular logros. Crecer es convertirse en alguien más sabio, más compasivo, más fuerte, más consciente. Y muchas veces, ese crecimiento nace de lo más oscuro. Así como el árbol necesita raíces profundas, muchas veces tu alma necesita tocar fondo para poder expandirse hacia arriba. Con fe, la adversidad ya no es una pared. Es una puerta. Una puerta que duele abrir, pero que lleva a lugares a los que no habrías llegado por otro camino. Una mente fortalecida por la fe no teme a las pruebas. No porque no le duelan, sino porque sabe que de cada prueba puede salir una versión más sólida de sí misma. Y cuando miras atrás, después de haber pasado por todo, no te reconoces. Pero en el mejor de los sentidos, ya no sos quien empezó el camino. Sos alguien más entero, más despierto, más real. Y en ese momento, entendés que lo que viviste no te quebró. Te construyó. ¿Cuántas veces no sabes qué hacer? No porque no tengas opciones, sino porque te falta silencio interior para escucharte de verdad. Tomar decisiones es una de las tareas más complejas de la vida. Elegir un camino, soltar otro, cerrar una puerta para abrir otra. Todo eso implica una dosis de valentía, pero también algo más difícil de encontrar: claridad. Y esa claridad no siempre viene de pensar más. A veces, cuanto más pensás, más te enredas. Más ruido. Más dudas. Más posibilidades que se enfrentan unas con otras y te paralizan. Entonces, ¿dónde se encuentra esa claridad? ¿Cómo saber qué hacer cuando las opciones pesan igual? ¿Cómo decidir sin sentir que podés estar arruinándolo todo? Ahí es donde entra la fe. La fe actúa como un filtro que ordena lo interno. No borra las decisiones difíciles, pero pone luz donde antes había confusión. Porque cuando uno tiene una conexión profunda con lo trascendente, con algo superior, empieza a afinar su intuición, a limpiar su mirada, a descubrir qué voces vienen del alma y cuáles vienen del miedo. La persona que vive desde la fe no busca elegir lo más fácil, ni lo más rápido, ni lo que le dé validación externa. Busca lo que resuena con su verdad más profunda. Y esa verdad no siempre grita. Muchas veces susurra. Por eso hay que saber escucharla en el silencio. Y el silencio es un espacio que la fe cultiva. Cuando confías en que hay una guía más allá de tu lógica, empezás a tomar decisiones no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Te volvés más honesto con vos mismo. Más atento. Menos impulsivo. Menos reactivo. Más estratégico, pero también más intuitivo. La claridad no es saber con certeza todo lo que va a pasar. La claridad es tener paz interior suficiente como para avanzar aunque no tengas todas las respuestas. Y no solo eso. La fe no solo te da claridad, también te da fuerza para sostener lo que decidís. Porque no alcanza con saber qué hacer. Lo difícil muchas veces es mantener el rumbo cuando llegan las dudas, las críticas, los obstáculos. ¿Cuántas veces sabes qué querés? Sabes lo que te hace bien, pero no podés sostenerlo porque te falta voluntad. Porque cedes ante la presión. Porque te gana la costumbre. Porque el viejo yo tira con fuerza hacia atrás. La fe actúa como una columna interior. Como un fuego que, aunque a veces sea pequeño, sigue ardiendo y empuja hacia adelante. Esa fe te recuerda lo importante cuando lo urgente te quiere arrastrar. Te devuelve foco. Te recuerda tu propósito. Te ayuda a decir no cuando tenés que decir no, y a decir sí aunque de miedo. Y algo empieza a pasar en vos. Ya no te moves por lo que hacen los demás. Ya no reaccionás por impulso. Ya no decidís desde el vacío o desde la carencia. Empezás a vivir con dirección. Cada paso que das tiene raíz. Cada elección que haces está alineada con lo que sos. Y si te equivocas,
no te destruye. Porque sabes que estás aprendiendo, no huyendo. Esa es la verdadera fortaleza, la que nace de la convicción, no de la rigidez. La fortaleza de una mente que está alineada con su espíritu. La fortaleza de alguien que, incluso en la incertidumbre, camina con confianza. Y lo más hermoso es que, con el tiempo, esa claridad se convierte en estilo de vida. Ya no necesitas forzar decisiones. Las decisiones nacen de vos, desde un lugar más profundo. Y vos te volvés alguien más coherente, más centrado, más decidido. Porque cuando vivís con fe, no solo elegís mejor. Te transformás en alguien capaz de sostener con firmeza cada decisión tomada. Y si el mayor problema no fuera cómo te ven los demás, sino cómo aprendiste a verte vos mismo. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice que no somos suficientes. No lo decimos con palabras, pero lo sentimos, que deberíamos ser más exitosos, más atractivos, más productivos, más algo. Y en esa carrera infinita por alcanzar un ideal externo, muchas personas pierden lo más valioso que tienen, su identidad. Una identidad sólida no nace de lo que tenés, ni de lo que lográs. Nace de algo mucho más profundo, de saber quién sos en esencia. Y ese conocimiento no es algo que se aprende en libros o se mide en redes sociales. Se cultiva desde la espiritualidad, desde la conexión con lo eterno. Cuando una persona comienza a vivir con fe, algo cambia adentro. Ya no se define por sus errores, por sus heridas o por sus etiquetas. Empieza a reconocerse como alguien valioso por su sola existencia, como un ser único, creado con intención, con propósito, con dignidad. Eso transforma radicalmente la autoestima. La autoestima basada solo en logros es frágil. Si te va bien, te sentís bien. Si te va mal, te destruís. Pero la autoestima que nace de la fe es estable, profunda, resiliente. No depende del aplauso externo, porque se alimenta de una verdad interna. Mi valor no cambia, aunque mis circunstancias sí lo hagan. Este tipo de autoestima no es arrogancia. No es sentirse superior. Es todo lo contrario. Es un reconocimiento humilde y firme de que mi vida tiene valor porque está conectada a algo más grande que yo mismo. Y cuando una persona se ve a sí misma desde esa perspectiva, cambia completamente la manera en que vive. Ya no busca desesperadamente aprobación. Ya no necesita demostrar todo el tiempo que es suficiente. Ya no se castiga por cada error, ni se esconde detrás de máscaras para agradar. Empieza a vivir desde un lugar más auténtico, más libre. Porque cuando sabes quién sos en lo profundo, ya no aceptas cualquier cosa que te diga el mundo. Ya no dejas que la crítica te destruya, ni que el rechazo te defina, ni que los fracasos borren tu valor. Además, la fe tiene un poder muy particular. Te muestra tu belleza incluso en medio del caos. Te hace ver que tus cicatrices no te afean, te cuentan. Que tus defectos no te invalidan, te humanizan. Que tu historia, con todo lo que tiene, sigue teniendo sentido. Y eso cura algo muy profundo en el alma. Porque muchas personas no tienen baja autoestima por lo que les pasó, sino por lo que empezaron a creer de sí mismas a raíz de eso. Y la fe viene a corregir esa visión distorsionada. Viene a decirte, no sos lo que te hicieron. No sos lo que perdiste. No sos lo que fallaste. Sos mucho más que eso. Esa nueva mirada transforma la relación con uno mismo. Y, como consecuencia, mejora todas las demás áreas. La forma en que te vinculas, la manera en que hablas, las decisiones que tomas, las oportunidades que te permitís. Porque una persona que se valora de verdad no se conforma con migajas. No se autoabandona. No se autosabotea. No se esconde. Una persona con autoestima espiritual camina con dignidad, incluso si va en silencio. Se acepta, incluso mientras mejora. Y se ama, no porque sea perfecta, sino porque entendió que es valiosa por quien es, no por lo que produce o aparenta. Y eso, en este mundo, no es poca cosa. Eso es libertad. ¿Cómo sería el mundo si cada persona eligiera ver al otro no como un obstáculo, sino como un reflejo? En algún momento de la vida, todos hemos sentido la soledad. No la soledad de no tener gente alrededor, sino esa más silenciosa y profunda, la de no sentirnos comprendidos. La de hablar y no ser escuchados. La de mostrar el alma y que nadie mire. Vivimos en una sociedad que nos empuja hacia la competencia,
hacia el juicio, hacia la comparación constante. Y en medio de esa carrera, muchas veces nos olvidamos de lo esencial, que todos estamos cargando algo, que todos estamos luchando con algo, y que todos necesitamos un poco más de humanidad. Cuando uno vive desde la fe, esa mirada hacia los demás empieza a transformarse. Dejas de mirar al otro como alguien ajeno. Dejas de ver sus errores como amenazas. Dejas de juzgar tan rápido. Porque empezás a entender que detrás de cada gesto, de cada reacción, de cada actitud, hay una historia. Una herida. Una búsqueda. Y entonces surge algo diferente. Compasión. La compasión no es lástima. La compasión es la capacidad de mirar al otro con el corazón despierto. Es poder decir, quizás yo no viví lo mismo, pero reconozco tu dolor y no quiero sumarte más peso. Es escuchar sin interrumpir. Es contener sin controlar. Es amar sin condiciones. Y la fe es una escuela silenciosa de compasión. Porque cuando vos sentís que Dios te comprende aún en tus peores momentos, también aprendés a comprender a los demás en los suyos. Cuando vos sabés que fuiste sostenido cuando estabas roto, también querés sostener al que está cayendo. Cuando vos fuiste perdonado, fuiste abrazado, fuiste sanado, te volvés más suave, más abierto, más humano. Y eso transforma tus vínculos. Ya no buscas tener razón todo el tiempo. Ya no necesitas defenderte de todo. Ya no ves al otro como una amenaza, sino como alguien que, igual que vos, está intentando sobrevivir, aprender, crecer. La empatía es fruto de la humildad. Y la humildad es fruto de la fe. Porque cuando te das cuenta de que vos también fallás, de que vos también dudás, de que vos también tenés partes oscuras, entonces te animás a mirar al otro sin condena. Y eso genera algo extraordinario. Conexión real. Una conexión que no se basa en intereses, en apariencias o en beneficios. Una conexión que nace del alma, que abraza lo imperfecto, que construye puentes donde antes había muros. Y así, lentamente, tus relaciones cambian. Te volvés más paciente con los que amás. Más compasivo con los que no te entienden. Más amable incluso con los que te hieren. No porque seas débil, sino porque entendiste algo más grande, que amar es mucho más poderoso que reaccionar. La fe te entrena para ser luz en medio del ruido, para ser refugio en medio de la tormenta, para ser voz serena cuando todo grita. Y el mundo necesita más personas así. Personas que no respondan con violencia, sino con presencia. Personas que no se cierren ante el dolor del otro, sino que se acerquen. Personas que elijan comprender antes que juzgar. Porque al final, el crecimiento espiritual no se mide solo por cuánto sabes, ni por cuán fuerte te volvés, sino por cómo tratás a los demás mientras caminas tu propio camino. Y cuando empezás a amar desde la fe, desde esa conexión interior con lo divino, tu amor deja de ser condicional. Deja de ser pequeño. Deja de ser frágil. Y se convierte en algo que sana, que une, que transforma. ¿Cuánto de lo que hoy te roba la paz todavía no pasó? El miedo al futuro es uno de los grandes males de nuestro tiempo. No importa cuán bien esté tu presente. A veces, basta con un pensamiento para que la calma se transforme en angustia. Una duda. Una posibilidad. Un ¿y si? Y de golpe, todo lo que parecía estar bien se llena de sombras. Vivimos en una sociedad que idolatra el control. Nos enseñaron que debemos tener todo planeado, todo cubierto, todo garantizado. Pero la vida, con su misterio y su movimiento constante, no se deja encerrar en planes. Y eso genera ansiedad. Porque en el fondo, sabemos que no tenemos el control, y no sabemos qué hacer con eso. Y ahí aparece la fe como un acto radical de libertad. Porque la fe no elimina la incertidumbre, pero cambia la manera en que la habitas. Tener fe no significa saber qué va a pasar. Tener fe significa saber que, pase lo que pase, vas a estar acompañado, guiado, sostenido. Significa confiar en que no estás solo frente al mañana, que hay una inteligencia superior que ve lo que vos no ves, que entiende lo que vos no entendés, y que actúa aunque vos no lo percibas. Esa certeza calma. Esa confianza interior aquieta el alma. Y de a poco, empezás a notar que ya no necesitas tener todas las respuestas para tener paz. La fe te enseña a vivir el presente con profundidad. Te ancla. Te enfoca.
Te recuerda que el momento más importante siempre es ahora. Porque la ansiedad nace cuando tu mente viaja al futuro con miedo, en lugar de quedarse en el presente con confianza. Y la fe te devuelve al ahora, al hoy, a este instante, que es el único que realmente existe. Con fe, aprendes a vivir un día a la vez. A hacer lo que está en tus manos, sin querer controlar lo que no depende de vos. A descansar en medio de la tormenta, no porque no haya peligro, sino porque sabes en quién estás confiando. Y esa confianza cambia tu energía. Te vuelve más sereno, más lúcido, más resistente. Ya no reaccionas con desesperación ante cada problema. Ya no te desbordas por cada cosa que no sale como querías. Ya no te paraliza el no saber. Porque entendiste que hay una diferencia entre tener miedo y dejar que el miedo te gobierne. La persona con fe puede tener dudas, pero no se deja arrastrar por ellas. Puede tener preguntas, pero no se ahoga en la incertidumbre. Puede sentirse vulnerable, pero no pierde su centro. Y eso tiene un impacto profundo, incluso en el cuerpo. La ansiedad baja. El insomnio cede. La respiración se vuelve más profunda. La mente se ordena. El corazón se calma. No porque todo se haya resuelto afuera, sino porque algo muy fuerte empezó a resolverse adentro. Esa es la verdadera victoria espiritual, cuando el caos del mundo ya no puede destruir la paz que lograste construir dentro tuyo. Y claro, no es magia. No pasa de un día para el otro. Pero cada pequeño acto de fe, cada oración sincera, cada momento de entrega, te entrena para vivir de una forma nueva. Una forma en la que el futuro ya no es un enemigo. Es un misterio, sí, pero uno que no te asusta. Porque ahora sabes algo que antes quizás solo habías oído. No sé qué me espera, pero sé quién me sostiene. Y eso, esa certeza invisible, vale más que 1000 certezas humanas. Porque cuando confías de verdad, el mañana deja de ser una amenaza. Y empieza a ser una posibilidad. ¿Y si tu herida no fuera el final, sino el inicio de algo más grande en vos? El dolor es inevitable. Tarde o temprano, a todos nos toca pasar por momentos oscuros. Pérdidas, fracasos, decepciones, rupturas, enfermedades, crisis. Y cuando el dolor llega, duele. Nos quiebra, nos sacude, nos deja sin palabras. Hay noches que parecen no terminar nunca. Y silencios que se sienten más pesados que 1000 gritos. En esos momentos, muchos sienten que la vida perdió sentido. Que todo se rompió. Que ya nada será igual. Y es verdad, nada será igual. Pero eso no siempre significa que todo será peor. A veces, lo que cambia no es el mundo, sino la forma en que vos lo habitás después del dolor. Y ahí entra la fe como una llama silenciosa que no se apaga. No siempre ilumina todo, pero sí lo suficiente como para dar el siguiente paso. La fe no niega el dolor, lo abraza. No lo evita, lo transforma. Y eso es lo que cambia todo. Porque cuando tenés fe, el sufrimiento no es solo sufrimiento. Es también una puerta, un maestro, un llamado. El dolor puede romperte o puede despertarte. Puede cerrarte o puede abrirte. Todo depende de desde dónde lo vivís. Cuando el sufrimiento se vive sin sentido, es una carga insoportable. Pero cuando el sufrimiento se vive con fe, se convierte en una semilla. Una semilla que, en silencio, comienza a germinar nuevas virtudes. Paciencia, compasión, sabiduría, humildad, fuerza interior. Y sin darte cuenta, el dolor que pensaste que venía a destruirte, fue el que te construyó. Fue el que te sacó del piloto automático. El que te hizo mirar adentro. El que te obligó a soltar cosas que ya no te servían. El que te llevó a replantearte tu camino, tus vínculos, tus valores. Muchos de los grandes cambios en la vida no vienen desde la comodidad, sino desde el quiebre. Y cuando hay fe, ese quiebre no se convierte en ruina, sino en revelación. Te das cuenta de que tu historia no termina en tu caída. Que tu dolor no es tu identidad. Que lo que sufriste no te define, pero sí puede darte una nueva misión. La fe le da al dolor un nuevo lenguaje. Lo convierte en testimonio, en guía, en semilla fértil para ayudar a otros. ¿Cuántas veces te encontraste con alguien que te entendía de verdad,
simplemente porque él también había pasado por lo mismo. Y cuánto alivio te dio sentirte comprendido. Eso es lo que hace el dolor transformado. Se vuelve puente. Puente entre almas heridas. Puente entre pasado y propósito. Puente entre lo que fuiste y lo que ahora estás listo para ser. Porque el dolor no es el fin. Es parte del proceso. Un proceso que, si lo vivís con fe, puede ser sagrado. No porque el sufrimiento sea bueno. No lo es. Pero porque, incluso en lo malo, Dios puede sacar algo bueno. Algo que no veías. Algo que no esperabas. Algo que te eleva. Y así, cuando miras hacia atrás, ya no ves solo heridas. Ves cicatrices. Y las cicatrices no son signos de debilidad. Son la prueba viva de que estuviste en la batalla y sobreviviste. Por eso, cuando el dolor se encuentra con la fe, nace el propósito. Una razón. Una dirección. Un nuevo sentido. Y entonces, lo que parecía una pérdida, se convierte en una plataforma. Lo que parecía una herida, se convierte en un llamado. Y lo que parecía el final, se convierte en un nuevo comienzo. Entonces, después de todo esto, quiero preguntarte algo. ¿Quién serías si dejaras de vivir desde el miedo y empezaras a vivir desde la fe? ¿Quién serías si eligieras creer, incluso cuando todo parece oscuro? ¿Quién serías si confiaras en que todo lo que estás atravesando hoy está formando en vos algo que mañana vas a agradecer? Porque tal vez no te diste cuenta, pero mientras buscabas respuestas allá afuera, Dios estaba trabajando en silencio adentro tuyo. Cada caída, cada noche de llanto, cada pérdida, cada espera. Nada fue en vano. Nada fue casualidad. Todo tuvo un propósito: despertarte. Despertarte a tu verdadera fuerza. A tu verdadero valor. A tu misión en este mundo. La fe no es una idea bonita. La fe es un fuego. Una decisión. Un músculo que se entrena. Y cada día que decidís creer, incluso con lágrimas en los ojos, ese músculo crece. Entonces, te dejo con estas preguntas para que las lleves en el corazón. ¿Estás viviendo tu vida desde la confianza o desde el temor? ¿Qué parte de tu historia necesita ser abrazada en lugar de escondida? ¿A qué dolor todavía no le encontraste sentido porque no te animaste a mirarlo desde la fe? ¿Y cuánto más podrías amar, crecer, avanzar, si decidieras entregarle a Dios lo que no podés controlar? Es momento de elegir, de dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito, de dejar de esconder tus heridas y empezar a transformarlas en poder, de dejar de temer al futuro y empezar a construirlo con fe. Y si algo de todo esto tocó tu alma, no te lo guardes. Compartí este mensaje con alguien que lo necesite. Suscríbete si querés más contenido que hable al corazón. Y escribime en los comentarios. ¿En qué parte de tu vida vas a empezar a confiar más desde hoy? Porque la fe no es para los que lo tienen todo claro. La fe es para los valientes. Para los que, aun temblando, eligen seguir caminando. Y si llegaste hasta acá, déjame decirte algo. Vos ya sos uno de ellos.